Bueno, ya volvió la web justo cuando había hecho las copias ya, pero bueno, vamos a empezar con esta que hemos dicho que es la pregunta que más nos interesa de todo este tema. Límite de una función en un punto, continuidad. ¿Qué es eso de la continuidad de una función? Pues bueno, desde un punto de vista intuitivo, una función es continua, si yo tengo la gráfica delante, una función es continua si puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel, así de sencillo. Por ejemplo, esto es una función continua, y igual a x cuadrado, o cualquier polinomio, por muy complicado que uno se imagine, pues puede ser o es siempre continua. No tiene saltos, puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Aquí tenéis este azul, ¿veis? Siempre sin saltos, por mucho que me mueva de la derecha hacia la izquierda. Entonces, en general ese es el concepto intuitivo. Una función es continua cuando no tiene saltos, puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Lo que ocurre es que esta definición, pues bueno, tiene que ser un poco más ortodoxa, porque no siempre dispondremos de la gráfica y porque tenemos que comprobar de una manera fehaciente que es continua. Entonces, en general, aquí interviene el concepto de límite en un punto. Hemos estado viendo límites en el infinito, ¿vale? Y ahora nos vamos a centrar en límites en un punto. Antes nos preocupábamos de lo que pasaba en los extremos, por la izquierda, menos infinito, o por la derecha, y ahora nos vamos a preocupar de lo que pasa en un punto. A veces la función, en algún punto, pues hace cosas raras. Por ejemplo, imaginaros esta función, 1 partido de x menos 1. A ver, no, que lo estuvo. 1 partido de x menos 1. ¿Vale? ¿Veis esa función? Aquí en el 1 tiene una pega, y es que cuando se anula el denominador no se puede calcular la función, no existe. Veis que aquí cuando yo vengo dibujando la función, si quiero seguir dibujando tengo que levantar el lápiz del papel y seguir dibujando. Aquí hay una discontinuidad, un salto. Entonces, el primer tipo de discontinuidad ocurre cuando no existe la función, normalmente para nosotros cuando se anule el denominador. En otras ocasiones, como aquí, pues la discontinuidad puede ser, por ejemplo, porque la función es de una manera por la izquierda y de otra por la derecha, y los dos tramos no coinciden. Entonces, aquí tenéis otro ejemplo, hay un salto, otras veces el salto es de manera que una rama se va a infinito y la otra no. Entonces aquí los límites, vaya, esto no sé lo que es. Bueno, entonces es muy importante el concepto de límite lateral. Ahora, cuando yo calcule el límite en un punto, tengo que distinguir entre el límite cuando me acerco a ese punto por la izquierda, cuyo valor sería este puntito, y el límite cuando me acerco por la derecha, que sería este. A veces coinciden, a veces no coinciden. Pero cuando no coinciden, no existe el límite y hay un salto. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestro criterio para decidir si una función es continua? Pues mirar, primero, f de x es una función definida a la izquierda y a la derecha de un punto. Si existen los límites laterales, el límite cuando me acerco a ese punto por la izquierda y coincide con el límite cuando me acerco a ese punto por la derecha, coinciden en este valor L, si ese límite existe y coincide con el valor de la función, entonces diré que la función es continua. Porque cuando se cumple esto, fijaros, aquí por ejemplo, el límite por la izquierda y por la derecha no coinciden. No existe el límite y la función hay un salto, se ve claramente. Aquí, por lo que sea, la función no existe en ese punto, por eso lo dibuja vacío. Aunque el límite por la izquierda y por la derecha sí que coinciden. Aunque no exista la función en un punto, los límites laterales pueden existir, porque la función aquí se va aproximando, tanto por un lado como por otro, a este valor que hubiera aquí. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenéis un caso donde no existen los límites laterales, porque no, este coincide, este sería el límite por la derecha, L2, y el límite por la izquierda, L1, no coinciden, hay un salto. Aquí el límite por la izquierda no existe porque es infinito y el límite por la derecha valdría esto, a la altura a la que esté, y tampoco coinciden. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para decidir si una función es continua en un punto? Pues que existan los límites por la izquierda y por la derecha y que ese límite coincida con el valor que tiene la función. Por ejemplo, aquí
el límite por la izquierda y por la derecha coinciden, que sería lo que valdría esto, la altura, pero el valor de la función es distinto, la función está aquí. No coinciden coinciden el límite por la izquierda y por la derecha, pero no coinciden con el valor de la función. En este caso la discontinuidad se llama evitable, aunque eso no nos preocupa. Bueno, entonces está claro que para determinar si una función es continua, tengo que saber calcular los límites en un punto. Bueno, para calcular los límites de una función en un punto es bien fácil. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 4 de una función como esta, x más 1 al cuadrado, pues lo vamos a ver aquí. Voy a poner x más 1 al cuadrado para que veáis lo que es una parábola, pero bueno. X más 1 al cuadrado. Vale, esta es. Y el límite cuando x tiende a 4, aquí se va muy arriba, pero bueno, el límite cuando x tiende a 4, que sería 4 más 1, 5, este es el valor que tiene, que es 25, porque sería 4 más 1, 5 al cuadrado 25. Cuando yo me acerco a 4, tanto por un lado como por otro, yo me voy acercando al valor que tiene la función. Por ejemplo, si lo hago no con el 4, sino aquí con el 2, sería 2 más 1, 3 al cuadrado 9, aquí en el 9. Bueno, pues cuando me acerco al 2, tanto por la derecha como por la izquierda, la función se aproxima al valor, en este caso 9. Entonces, en general, el límite de una función en un punto, aquí, coincide con el valor de la función, si no hay saltos, si la función es continua. Por ejemplo, aquí yo calculo este límite, me limito a sustituir x por 4 y el límite vale 25. Y en general, en una función, como dice aquí, en una función habitual, dada por su expresión analítica, un polinomio, lo que sea, y que está definida en el punto donde queremos calcular el límite, en general el límite coincide con el valor de la función. Lo que ocurre es que a veces con la función en ese punto no existe, o bien, como puede ocurrir aquí en este tipo de funciones, la función es de una manera a la izquierda y de otra manera a la derecha. Y entonces en esos casos, para calcular el límite en ese punto, tenemos que distinguir entre el límite cuando me acerco a 1 por la izquierda, que sería coger esta expresión, y el límite cuando me acerco a 1 por la derecha. Entonces, en resumidas cuentas, para nosotros todas las funciones, todos los polinomios son continuos. Si tengo un cociente de polinomios, los únicos puntos que me preocuparán sean cuando se anulen el denominador. Y el otro tipo de funciones en las que vamos a estudiar la continuidad son funciones definidas a tramos. A la izquierda de un punto son una expresión y a la derecha otro. Y entonces, en ese caso, para estudiar si la función es continua en este punto, lo que tenemos que ver es que no haya saltos. O sea, que el límite por la izquierda y por la derecha coinciden. No sé por qué me está dando este mensaje. Entonces, por ejemplo aquí, mirar, calcular si existe el límite de esta función cuando la x se acerca a 1. En el 1, la función es distinta a la izquierda del 1 que a la derecha. Fijaros que la función en el punto 1 ni existe, no está definida, pero los límites pueden existir. Para calcular el límite de esta función por la izquierda, del 1, que sería, nos estamos acercando al 1 por aquí, en ese tramo la función es una recta y calculo el límite sustituyendo, el valor vale 2. Y de hecho fijaros que cuando la x se acerca al 1, la función se va acercando al 2. El límite por la derecha sería el límite de esta expresión, cuando la x se acerca a 1 sustituyo y también es 2. El límite por la izquierda y por la derecha coinciden, entonces existe el límite y el límite es 2. Si yo quiero que la función sea continua, bastaría con asignarle que en el punto 1 la función valga 2, porque no está definida. Entonces, bueno, esto es lo que podemos hacer. Bien, entonces, podéis, para mañana, vamos a hacer estos límites, vaya, no sé por qué me da este mensaje. Este límite lo vais a hacer, usar la calculadora gráfica para representar esta función y para ver si es congruente lo que os sale con lo que aparece en la gráfica. Esta es otra, esta y esta. Y luego hallar el límite cuando x tiende a 5 de estas funciones. Y vamos a ver si la función es continua o no. Vamos a añadirle a esta pregunta, ver si la función es continua. Para ello, en el punto 5. Para ello lo que tiene que ocurrir es que el límite por la izquierda coincida con el límite por la derecha
y coincida con el valor de la función, que en este caso lo calculamos con la expresión de arriba. Y aquí igual, el límite por la izquierda tiene que coincidir con el límite por la derecha y coincidir con el valor de la función, que en este caso en el 5 vale 5 menos 1, 4, al cuadrado 16 entre 2, 8. ¿Vale? Entonces, intentar calcular estos límites es muy sencillo y comprobar si esta función es continua en el punto 5. Para eso tiene que cumplirse la condición de que esta de aquí, el límite por la izquierda tiene que coincidir con el límite por la derecha y coincidir con el valor de la función en ese punto. ¿Vale? Es un poco lo que hemos visto en este apartado. ¿De acuerdo? Entonces, para que me dé tiempo a que quede en vuestra hora de clase, voy a subir este vídeo, ¿vale? Y practicar estos ejercicios para el lunes, estos de aquí. ¿De acuerdo? Vale, hasta el lunes pues.